Hola, soy el pastor Jonathan Mesa y es una alegría que compartamos este repaso de escuela sabática titulado La creación, el Génesis como pilar, parte 1. El título hebreo del libro de Génesis es Bereshit. Bereshit es la primera palabra de la Biblia, que en español significa en el principio. La traducción griega llamada Septuaginta fue la primera en usar el término Génesis, que al español significa origen, y después este mismo nombre la adoptó la versión latina conocida como Vulgata. Por esto, la mayoría de las traducciones al primer libro de la Biblia lo llaman Génesis. Todos estos términos nos hablan de un principio, de un origen. Por eso, este libro es tan importante, porque nos responde una de las incógnitas existenciales más grandes del ser humano: nuestros orígenes. Y en este origen también encontramos las principales enseñanzas, doctrinas de la Biblia y creencias fundamentales. Comenzando con Génesis 1:1 encontramos verdades teológicas muy profundas. Bereshit bara Elohim. En el principio creó Dios. Según Arthur Ferch, en el libro Génesis, en el principio, página 20, dice que estas palabras declaran que el Dios de la creación es preexistente, soberano, personal y benéfico, y que Él le da propósito a toda la realidad. En pocas palabras encontramos quiénes somos, por qué estamos en este mundo, nuestro origen y nuestro destino. Además, en Génesis encontramos el fundamento teológico. Dios, contra los que sostienen el ateísmo, creó al mundo por sí mismo, en contraste con creencias politeístas. Dios gobierna toda la creación a diferencia de los supuestos del panteísmo. La materia tiene origen, en oposición con el materialismo filosófico, y la realidad suprema es Dios, no la humanidad. Es importante entender también que Dios creó el mundo. Solamente Él dijo y fue hecho. Él crea de la nada, fija un principio absoluto. Por lo tanto, hubo un tiempo en el que este globo y los cielos atmosféricos que lo rodean no existían. En la lengua hebrea nadie puede crear sino solamente Dios. El verbo bará solo tiene como sujeto a Dios. Dios es el diseñador inteligente. No existimos sin un propósito o por casualidad, como propone la evolución darwiniana. Darwin, en el mítico libro El origen de las especies, página 154, dijo: si se pudiera demostrar que algún órgano complejo existe, que no hubiese podido formarse a través de numerosas y pequeñas modificaciones, mi teoría se derrumbaría en forma completa. Esto ya sucedió. En la naturaleza hay estructuras que aparecen tan complejas y no se ve nada de lo que pudieran haber evolucionado, que fuera más simple. Por ejemplo, el caso de los trilobites, los flagelos de las células, entre otros. Si te gustaría en un futuro compartir un seminario sobre diseño inteligente, hacémelo saber en la caja de comentarios. Fruto justamente de algunos que intentan armonizar la evolución con la creación bíblica, surge la duda de si la creación en 6 días es ficticia, un mito, una metáfora o es una fuente histórica y literal. Se propusieron varias hipótesis para explicar que los 6 días de la semana constituyen a una semana literal. Una de las más comunes es la de la hipótesis del día-año. Básicamente, defienden que cada día de la creación fueron más largos que los días comunes. Estos se extienden a millones de años. También existe la hipótesis del día relativo, que dice que los sucesos de la creación desde el punto de vista de Dios fueron 6 días, pero desde la perspectiva del ser humano corresponden a millones de años. Otra también de las hipótesis es del día intermitente, que dice que fueron días literales comunes, pero separados por largos periodos. Por eso es muy importante entender que toda hipótesis o teoría que implique largos periodos para la creación enfrenta el problema teológico de ubicar la presencia del sufrimiento, la destrucción y la muerte antes de la entrada del pecado en el mundo. Otro problema es que cada uno de los días de la creación tiene un periodo de oscuridad y otro de claridad, lo que implica un día literal de 24 horas. Por ejemplo, en Génesis capítulo 1, versículo 5, si traducimos literalmente del hebreo sería así: tarde fue, mañana fue, día 1. Además, el término hebreo yom, que corresponde al español día, si es introducida por un número cardinal, yom ejad, por ejemplo, que significa día 1, corresponde a días literales de 24 horas.
La teoría de una creación hecha en 6 días, universal y reciente, nos parece que concuerda totalmente con el relato bíblico. Todas las otras hipótesis aparentemente contienen contradicciones importantes que implican un rechazo de las escrituras. Tanto estas hipótesis como otras teorías que armonizan la Biblia con la evolución, todas son deficientes en el sentido de que le falta coherencia con la ciencia, la Biblia o ambas fuentes. Por ejemplo, si acepto que cada día de la creación corresponde a 1.000.000 de años, el séptimo día dejaría de existir para transformarse en el séptimo millonésimo. Y además, Dios hubiese descansado, bendecido y santificado millones de años. Aparte, los 10 mandamientos lo dejan bien claro. 6 días trabajarás, pero el séptimo día descansarás. Para Moisés, que fue el escritor del Pentateuco, los días de la creación eran literales. Lamentablemente, no solo desde el evolucionismo se ataca el día sábado, sino también desde la sociedad secular, desde las comunidades religiosas también. Es muy posible que hayas visto en algún momento de tu vida algún calendario que la semana comienza con el día lunes y que el séptimo día es el domingo, pero la misma Biblia considera el domingo como primer día de la semana. Mateo, en el capítulo 28, versículo 1, hablando sobre la resurrección de Jesús al tercer día, dice: pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, fueron María Magdalena y la otra a ver el sepulcro. El relato de Mateo deja claro que el primer día de la semana es el que viene inmediatamente después del sábado, día de reposo, que a su vez viene después del día de la preparación, tal como lo dice el capítulo 27, versículo 62. Además, tenés que tener en cuenta algo muy importante. Si atacás el sábado, estás atacando los 10 mandamientos y al mismo Jesús, porque según Marcos 2:28, Jesús es el Señor del sábado. A esto hay que adicionar que el mensaje de los 3 ángeles se vincula con el Creador y el sábado. Nahum Sarna, un erudito judío, dice: el séptimo día es lo que es porque Dios escogió bendecirlo y declararlo santo. Su carácter bendito y sagrado es parte del orden cósmico divinamente ordenado. Por lo tanto, no puede ser abrogado por el hombre, y su santidad es una realidad con independencia de la actividad humana. Otro tema destacado en el relato de la creación bíblica es el matrimonio. Voy a nombrar algunos preceptos que se enmarcan en el diseño original de Dios para el relacionamiento humano. Primero, Dios estableció el matrimonio en el Edén, y Jesús afirmó su carácter monógamo y heterosexual, definiéndolo como una unión de amor y compañerismo para toda la vida entre un hombre y una mujer. Segundo, debido al deseo y la necesidad característicos del ser humano de tener una compañía, Dios diseñó el matrimonio. Tercero, la relación sexual dentro del matrimonio fue diseñado por Dios para que fuese disfrutada tanto por el hombre como por la mujer. Cuarto, para que se dé el matrimonio, ambos deben ser lo suficientemente maduros mental y espiritualmente, sustentarse económicamente y independizarse de sus padres para formar un nuevo hogar. Quinto y último, el matrimonio fue creado para que sean una ayuda idónea. El término yeser, que corresponde a ayuda, tiene un sentido más intenso. Suele hacer referencia al mismo apoyo que brinda Dios o el apoyo militar. O sea que ella es más que una ayuda idónea, es su par. Como vimos en este resumen de escuela sabática, lamentablemente hay alguien que está interesado en destruir la voluntad de Dios para el ser humano. Intenta destruir matrimonios, el sábado, la misma Biblia. También intenta confundirte. Por eso es muy importante entender que la voluntad de Dios era totalmente distinta a lo que vivimos cada día desde que entró el pecado en este mundo. Hoy nos acompaña Darío Lagos. Él es el director de la escuela sabática en la iglesia de Puerta del Sol en Chaco. Darío, ayúdanos con esta pregunta. ¿Qué ocurrió con la creación perfecta de Dios? Hola pastor, un gusto poder saludarle y poder compartir con usted este resumen de escuela sabática. Un saludo muy grande también a los hermanos de la iglesia aquí en Sáenz Peña. Muy bien, ¿qué pasó con la creación perfecta de Dios? En el principio Dios comenzó con gozo su proyecto de crear el ser humano en la tierra. Creó primero el lugar donde vivirían, incluyendo los animales y las plantas. La Trinidad se regocijaba cada día poniendo su sello de aprobación diciendo: es bueno en gran manera.
Dentro de este perfecto escenario, Dios le advierte a la pareja sobre un enemigo, un ángel caído, y como prueba de obediencia les prohíbe comer de tan solo un árbol de entre miles del huerto, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Satanás, el enemigo, teniendo la oportunidad de tentar a Eva, decidió él mismo llevar a cabo su plan, sabiendo que era decisiva la respuesta de la pareja. Podría perjudicarlos gravemente si lograba hacer que desobedecieran. Ocultándose tras la forma de una serpiente, logró engañar a Eva con promesas de conocimiento sublime y de un estado avanzado del ser. Seréis como dioses, les prometió. Lamentablemente, la pareja pudo ser engañada, manchando así la creación perfecta de Dios. Dios, en aquel momento, no obligó a Adán y a Eva a obedecer. Hoy tampoco nos obliga, pero nos instruye en su palabra sobre lo lindo que es la obediencia. Satanás sigue susurrando en los oídos de la raza humana caída: no moriréis o seréis como dioses, tratando de engañar aún, si fuera posible, a los escogidos de Dios. La desobediencia de nuestros padres trajo dolor y muerte a este mundo, pero Jesús trazó la esperanza para la humanidad en medio de la desesperanza. Encendió su luz para dispersar las tinieblas y promete al obediente y al fiel el regalo de la vida eterna. Muchas gracias, Darío. De esta manera nos ayuda a comprender, como habíamos visto, que la voluntad de Dios era totalmente distinta a lo que vivimos hoy, y que por el pecado en este mundo se perdió esa voluntad primaria. La voluntad de Dios para el ser humano la encontramos en Génesis capítulo 1 y 2, que corresponde a la humanidad antes del pecado, y también en Apocalipsis 21 y 22, que es luego de restaurar el nuevo Edén o la nueva Jerusalén. Eso es lo que Dios quiere para tu vida. Hay una cita de Elena de White que dice así: el que colocó los mundos estrellados en la altura y coloreó con delicada maestría las flores del campo, el que llenó la tierra y los cielos con las maravillas de su potencia, cuando quiso coronar su gloriosa obra, colocando a alguien para regir la hermosa tierra, supo crear a un ser digno de las manos que le dieron vida. La genealogía de nuestro linaje, como ha sido revelada, no hace remontar a su origen a una serie de gérmenes, moluscos o cuadrúpedos, sino al gran Creador. Aunque Adán fue formado del polvo, era el Hijo de Dios. Con esta hermosa cita en mente, te invito a compartir una oración. Señor, gracias por crearnos con un propósito. Gracias porque nos ofreces un origen digno. Gracias porque diseñaste inteligentemente el mundo y hoy en día vemos vestigios de tu obra, desde la inmensidad de las galaxias hasta las flores del campo. Te pedimos que nos ayudes a dejar nuestros propósitos finitos para vivir conforme a tus propósitos infinitos. En el nombre de Jesús, amén. Como ya es costumbre, voy a dejarte algunas preguntas para reflexionar. ¿De qué te sirve saber que fuiste creado por Dios? Imagina si no creyeras en esto. ¿Cuán diferente te verías a ti mismo y a los demás? ¿Por qué es imposible que alguien considere la Biblia seriamente mientras acepta la evolución teísta? Y recordá, si este resumen de escuela sabática fue una bendición para tu vida, no olvides enviárselo a tus amigos, en especial a cada persona de tu lista de orar para salvar, y no te olvides de orar por ellos. Que Dios te bendiga.